Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo allí el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Que el Señor Jesús sea quien añada bendición a su gloriosa palabra. Puede sentarse. Podemos ver que la Biblia nos da grandes lecciones, ¿cierto?, para una excelente relación con Dios. Él ha diseñado morar siempre en medio de cada una de nosotras y en medio de su pueblo. Amén. Muchas veces nosotras como humanas nos equivocamos en la forma de buscar o acercarnos a Dios. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él toma tiempo para educarnos. Tiempos como este, tiempos donde nosotras podemos recibir la enseñanza del Señor, la corrección de su palabra, podemos aprender porque muchas veces no entendemos cosas. Amén. Y es aquí donde el Señor nos enseña, nos educa bajo principios de rectitud, bajo principios de santidad y temor reverente. Amén. Si queremos muchas veces atraer la presencia del Señor a nuestras vidas, queremos muchas veces atraer la presencia del Señor a las naciones, a los vecinos, a las ciudades, a los países. Muchas veces eso queremos. Pero nosotras primeramente tenemos que atraer la presencia del Señor y tomar el tiempo de tener la presencia del Señor y llevarla a nuestras vidas, llevarlas a nuestras familias, llevarla a nuestro hogar. Vemos en la palabra del Señor que Dios bendijo la casa de Obed-edom. Dice que la casa de Obed-edom, el arca de Jehová fue llevada a su casa durante 3 meses. Sabemos todas que el arca tipifica la presencia misma de nuestro Dios, ¿cierto? Podemos ver que Israel tenía el privilegio de tener la presencia de Dios en su medio. Amén. Y podemos ver que ellos perdieron esa bendición a raíz del pecado en sus vidas. Ellos habían tomado la presencia del Señor en poco. Y eso muchas veces nosotras lo hacemos, amadas hermanas. Tomamos la presencia del Señor en poco. Tomamos la casa del Señor en poco. Y muchas veces vamos y volvemos y jugamos a ser cristianas. Y el Señor nos dice en este día que no quiere que tomemos su presencia, algo tan valioso, algo tan preciado, en poco. Amén. No tomaron el valor de tener la presencia del Señor morando en ellos. Que el Señor nos ayude para que cada día nosotras tomemos ese valor, tomemos esa gratitud, ese temor reverente que el Señor necesita de cada una de nosotras. Se olvidaron que en ese momento, si su gloria, su presencia se iba de ese lugar, lo perdemos todo. Amén. Cuando David asume como rey, vemos en la palabra del Señor, lo primero que él quiere hacer es traer la presencia del Señor, el arca, al templo. Porque él sabía que si la presencia del Señor no estaba con él, no iba a valer de nada. Él la va a buscar, pero no toma en cuenta, ¿cierto?, que podía trasladar el arca como él quisiera. Había normas de Dios y nosotras muchas veces queremos tener las cosas de Dios a nuestro antojo, a nuestro gusto, ¿cierto? Un día sí, hoy día me duele la cabeza, así que hoy día no. Entonces, que el Señor nos ayude a que tomemos en serio lo que el Señor nos está entregando cada día. El arca debía ser trasladada sobre los hombros de los sacerdotes en unas astas que sostenían el arca. Debía ser traída a mano.
David ignora, ¿cierto?, eso y cree que con buenas intenciones basta. Pero Dios siempre prueba nuestra obediencia. Amén. Dios siempre nos va a probar, amadas hermanas, siempre va a probar nuestra obediencia. Hay normas, hay reglas. Aquí la palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, de muchas cosas. Y nosotros, Él quiere solamente que nosotros lo obedezcamos, que hagamos su palabra. Coloca el arca sobre un carro nuevo, sobre bueyes, los bueyes tropiezan y uno de los sacerdotes de David intenta sostener el arca y ¿qué pasa? Muere, ¿cierto? ¿Por qué muere? Porque Dios se enoja, porque no era la forma de trasladar el arca, no era cualquier cosa, no, él no podía tocarla y simplemente con buenas intenciones no es esto. Quizás él fue, claro, obviamente si se va a caer algo, uno va y por instinto lo va a querer tomar, ¿cierto? O ayudar. Pero Dios se enoja porque no era la forma de trasladar el arca y no cualquiera podía tocarla, así por así, porque era la presencia de Dios. Amén. No era cualquier cosa, amadas hermanas, era la presencia de Dios. Dios se enoja y vemos que este hombre Usa cae muerto. Vemos que significa Usa, significa fuerza humana. Y muchas veces nosotras con esa fuerza humana queremos hacer las cosas y tenemos que hacerla con las fuerzas divinas, con las fuerzas que el Señor nos da. Amén, porque estas fuerzas fallan, porque somos humanas. Amén, que el Señor nos ayude. David, mientras estudiaba cómo trasladar el arca, mientras fue llevada a la casa de Obed-edom, que significa siervo de Edom. Para agradar a Dios, amadas hermanas, debemos ser servidoras. Amén. Allí el arca estuvo solamente 3 meses. Y en esos tan poquitos 3 meses solamente trajo bendición. Trajo mucha bendición a esa familia. Podemos ver anteriormente en la palabra del Señor que Abinadab tuvo el arca durante 20 años. Imagínense, 20 años tener el arca ahí. Pero solo ellos llevaban lamentos, llevaban quejas, se acercaban solamente delante del Señor, delante de Jehová, para lamentarse, para quejarse. Entonces todo lo que no hizo en 20 años en la casa de Abinadab, lo hizo en 3 meses en la casa de Obed-edom. Se da cuenta que la actitud es la que cambia. Ellos solamente iban con lamentos, solamente iban con quejas. Pero acá había un servidor. Y eso el Señor quiere de cada una de nosotras, que seamos servidoras, ¿cierto? Que seamos atentas a lo que el Señor cada día quiere hablarnos, quiere entregarnos. Podemos ver que en la casa de Obed-edom hubo un giro en esa vida, un giro muy grande. Todo había sido bendecido en ese hogar, todo había sido prosperado en tan solo 7 meses. Vemos en la palabra del Señor en el verso 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Después de 3 meses llega el rey, ¿cierto?, a buscar el arca. Y podemos ver que Obed-edom sabía que todo lo que había sido bendecido en esos tan solo 3 meses. Ellos vivieron años sin la presencia de Dios, pero en tan solo 3 meses les cambió su vida. Porque así es nuestro Dios, así es la presencia del Señor. Cambia nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en risa. Amén. El Señor lo cambia todo. Podemos llegar muy destruidas muchas veces a la casa del Señor, muy enfermas, con mucha depresión, con mucha ansiedad, con mucha tristeza, quizás con muchos problemas, pero llegamos aquí y comenzamos a recibir ese bálsamo, comenzamos a recibir esa presencia y el Señor lo va cambiando todo. Amén. Ellos vivieron años sin la presencia de Dios y tan solo en 3 meses que tuvieron el arca no querían dejar ir la presencia de Dios.
porque es hermoso estar con el Señor, amadas hermanas. Y eso nosotras tenemos que procurar cada día, no dejar ir la presencia del Señor de nuestros hogares, no dejar ir la presencia del Señor de nuestras vidas, no dejar ir la presencia del Señor de nuestro matrimonio, de nuestras familias. Desde que la presencia de Dios entró a la casa, no volvió a ser la misma. Si nosotros dejamos entrar la presencia de Dios a nuestros hogares, no van a ser las mismas. Si la presencia de Dios está en nuestra casa, amadas hermanas, va a afectar a toda tu generación, a todos tus hijos, a todos tus nietos. En tan solo 3 meses podemos ver que transformó a Obededón en un adorador. Dios quiso ahí desatar su poder en él. ¿Cierto? Debemos aprender, amadas hermanas, a valorar la presencia de Dios. Debemos tener en alta estima su presencia. No es cualquier cosa. Quizás muchas veces nos han dicho que no valemos nada, que a este mundo quizás no somos una persona más, ¿cierto? Quizás muchas veces nos han hecho sentir menos, que no tenemos un gran valor. Pero si aprendemos, amadas hermanas, a amar la presencia de Dios, la misma presencia del Señor a ti te va a levantar y te va a hacer una mujer poderosa, una mujer grandiosa en el Señor, porque el Señor todo lo hace grande, todo lo hace poderoso. Quizás nuestras familias tienen historias quizás de fracasos, de divorcios, de cosas malas, de pobreza, de desprecio, muchas cosas quizás. Pero si aprendemos cada una de nosotras a amar su presencia, amadas hermanas, Dios nos va a engrandecer. Y usted créalo, porque nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grandioso, su presencia te engrandecerá, amada hermana. Tú no vas a ser cualquiera en tu hogar, tú no vas a ser cualquiera quizás en tu pasaje, en el lugar donde te desenvuelvas, en tu trabajo. Algo tiene ella, algo tiene de especial, porque somos hijas de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén llegó a ser grande, amadas hermanas, hasta el día de hoy, por todo ese día que llegó el arca de Dios. Cuando el arca entra, amadas hermanas, a Jerusalén, dejó de ser desconocida y llegó a ser una ciudad grandiosa. Amén. Podemos ver también que Saúl reinó sobre todo Israel, pero nunca se preocupó por el arca de Dios. Cuando se hizo rey, creyó que era su posición la que lo mantenía allí. A veces por tener, amadas hermanas, un buen trabajo, una buena economía, ¿cierto? Tener un buen pasar, pensamos que no necesitamos a Dios. Creemos que eso lo es todo. Muchas veces tener un buen trabajo es una añadidura. Muchas veces porque no podemos cambiar por lo tan glorioso que es la presencia del Señor. Muchas veces estos recursos materiales confunden a las personas. Amén. Que el Señor nos ayude para cuando el Señor nos bendiga, no cambiemos la presencia del Señor por esas bendiciones que el Señor nos entrega. Amén. La preocupación de cada una de nosotras debe ser de agradar a Dios en todo tiempo. La palabra del Señor nos dice en el verso 16 del capítulo que estábamos leyendo, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Si algo está estorbando, amadas hermanas, nuestra adoración, si algo está estorbando que tú dances, que tú glorifiques al Señor, en este día tenemos que quitarlo. Nada puede detener tu alabanza, amada hermana. Nada puede detener tu adoración en este día. Muchas veces, quizás lo que decía nuestra hermana Soraya, tuvo quizás un mal día. Un día con luchas, un día con pruebas, un día que solamente el Señor conoce lo que ella quizás pasó en este día.
Pero ella fue más que vencedora y llegó a la casa del Señor. Ella podía haberse quedado ahí, acostada, amargada, con más tristeza, con más amargura, pero no, es aquí donde tenemos que llegar, amén. Si queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios debe ser notoria. Muchas veces cambiamos el arca por estar viviendo cosas secundarias, amadas hermanas. No podemos perder la presencia de Dios por cosas que no valen la pena. Si trabajamos, servimos y amamos su presencia, muchas cosas, amadas hermanas, vamos a alcanzar. Porque esta es la fuente de toda bendición. Amén. Esta es la fuente de toda bendición. Quien desprecie el arca, quien desprecie la presencia del Señor, debe saber que siempre terminará. ¿Cómo terminó Mical? Estéril. ¿Cierto? Vemos el verso 23, dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Quien desprecia la presencia del Señor, hay muerte, no hay nada bueno. Amadas hermanas, la obediencia es la que trae la bendición de Dios a nuestras vidas. Hoy en día tenemos la bendición de llevar, amadas hermanas, su presencia a todos lados. No es como anteriormente que era un arca, ¿cierto? Pero ahora la presencia del Señor la tenemos nosotras en nuestras vidas. Obed-edom capturó y valoró el tener la presencia de Dios en su casa. Solo por 3 meses, mientras Abinadab por 20 años, y no vemos mayor bendición. Amén. Es necesario tener una buena actitud, amadas hermanas, una buena disposición de servicio, una buena disposición en entrega a Dios para que el Señor se sienta cómodo con nosotras. Debemos estar dispuestas, amadas hermanas, en buscar la comunión de nuestro Dios. Estamos en 21 días de ayuno y oración. Busquemos la comunión del Señor. Busquemos estar a solas con Él. Quizás no todas pueden ayunar por problemas quizás médicos, pero sí busquemos más del Señor. Haga intensa esa oración. Quizás usted oraba 20 minutos, ahora que sea media hora. Es necesario tener esa buena actitud, amadas hermanas, al servicio del Señor. Cuando nos llamen a orar, nos llamen a ayunar, estemos dispuestas. Debemos estar dispuestas, amadas hermanas, en buscar esa comunión íntima con el Señor. Recuerde que la salvación es personal. Amén. Cada una debe buscar la presencia del Señor. Debemos acercarnos correctamente a la presencia del Señor con humildad. Entender que la bendición no es una casualidad. Que tú seas bendecida, amada hermana, no es casualidad, sino que es el resultado de vivir como el Señor manda. Amén. Obedecer al Señor nos trae bendición. Dios bendijo la casa de Obed-edom, bendijo su familia, todo lo que había sido bendecido. Dios lo hizo su sacerdote. Dios lo llevó a servirle como portero, protector del arca. Dios le dio la bendición de ser músico y director. Dios bendijo su descendencia. Nosotras queremos que el Señor bendiga nuestra descendencia, amadas hermanas, ¿cierto? Queremos que el Señor bendiga a nuestros hijos. Queremos que el Señor bendiga a nuestros nietos, ¿cierto? Queremos que el Señor ahí esté siempre guardando y bendiciendo a nuestra generación. Pero debemos obedecer. Amén. Podemos ver también otro ejemplo en la palabra del Señor, que es el ejemplo dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 10, dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Vemos a esta mujer, ¿cierto?, sunamita, que estuvo atenta, que el que pasaba a menudo, ¿cierto?, por su casa era un varón de Dios.
Pero podemos ver que esta mujer no solamente se conformó con el trato habitual que pudiera tener, ¿cierto? Sino que ella le propuso a su esposo hacer un aposento para él, un lugar donde él pudiera quedarse. Esta mujer quería que esta bendición no tan solo pasara, sino que se quedara, ¿cierto?, en su hogar, así también como lo hizo en la casa de Obed-edom. Y a causa de esto, podemos ver que el Señor a ella la bendijo. Ella era una mujer que no podía tener bebé, ¿cierto? Y su esposo era avanzado de edad. ¿Y qué pasó? Por esa buena actitud, por esa buena disposición que ella tuvo. Dio a luz un hijo siendo estéril y su marido de avanzada edad. Cuando dejas entrar, amada hermana, la presencia de Dios a tu hogar, Él lo cambia todo. Él lo cambia todo. Quizás no hay esperanza alguna. Quizás está todo perdido. Quizás podemos ver cosas ahí falleciendo, ¿cierto? Pero si dejamos entrar la presencia del Señor a nuestro hogar, que Él viva en nuestro hogar, no tan solo en nosotras, que Él sea el Rey, que sea lo primero. En las predicaciones de esta última semana se ha tratado mucho de que el Señor sea lo primero en nosotras, que el Señor sea lo principal en nuestras vidas, que el Señor sea lo primero en nuestro matrimonio, amén, en nuestros hijos, en todo. Dios bendijo su descendencia. Y el Señor lo que nos pide en esta tarde, amadas hermanas, que nos enamoremos de su presencia. Que nos enamoremos de la presencia del Señor, que valoremos esa presencia que muchas veces la tenemos ahí quieta. Valora, amada hermana, su presencia. Cuando Dios mora en nuestras vidas, no podemos seguir siendo las mismas. Amén. Quizás tenemos un mal carácter, pero si la presencia del Señor empieza a morar en nosotras, va a empezar a cambiar, ¿cierto? Va a empezar ahí el Señor a remover todo lo malo. Él va a empezar a cambiar, a sacar toda suciedad, ¿cierto? Todo lo que tenemos que sacar de una vez por todas de nuestras vidas. El Señor, para morar en un lugar, ese lugar debe estar limpio. Amén. Ese lugar debe estar limpio. Nosotras como mujeres de Dios, amadas hermanas, debemos ser receptoras de su presencia. Amén. Que el Señor nos ayude en este día a seguir ahí buscando más de la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a seguir buscando más de su amor, de su presencia, de ser esas mujeres servidoras que muchas veces ya dejamos ahí de lado muchas cosas y el Señor quiere aún más de nosotras. Porque el Señor sabe el potencial que tiene cada una de nosotras. Y Él no tan solo tiene planes, tiene muchos planes de bien para cada una de nosotras, para cada hogar, para cada familia. Pero ¿qué nos pide el Señor? Obediencia. Obediencia. Que este día el Señor nos dé ese ánimo, amadas hermanas. Que este día el Señor nos llene de esa presencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Que quizás esa copa estaba ahí más o menos nomás o un poquito sucia. Que el Señor hoy día nos ayude a limpiarnos. A limpiar nuestras vidas, a limpiar nuestro corazón. A hacer más para el Señor. Las animo, amadas hermanas, a que busquemos más de su presencia. A que valoremos la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a que esa presencia del Señor, podemos ver que Obed-edom corrió y siguió a donde seguía el arca, porque sabía que era de bendición. Amén. Y cuando nosotros los días domingos, los días miércoles, los días que hay servicio, podamos correr hasta la casa del Señor. No porque quizá sea día de semana, yo sé que cuesta un poco más en la semana por el trabajo, pero corramos a la presencia del Señor. Cada día estamos viviendo tiempos más difíciles, no vienen tiempos mejores, vienen muchas cosas, quizás nada bueno,
Pero si nosotras estamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos va a guardar, amadas hermanas. Él va a guardar a nuestros pequeños, Él va a guardar nuestros hogares, Él va a guardar nuestras familias. Pero el Señor quiere que tú valores esa presencia del Señor. La invito a que se pongan de pie, amadas hermanas, y que busquemos la presencia del Señor en esta tarde. Que busquemos la presencia del Señor. Quizás muchas veces la buscamos, ¿cierto? Pero a medias. Pero busquemos en esta tarde la presencia del Señor con más intensidad. Amén. Que tu vida, mi vida, seamos receptoras de la presencia del Señor. Las voy a invitar a que pasemos acá adelante y oremos al Señor todas juntas. Oremos al Señor, que busquemos la presencia del Señor. Si usted quiere que su casa sea bendecida, que su casa sea guardada, busca la presencia del Señor. Busca esa presencia del Señor en esta tarde. Si tú quieres que tu vida sea bendecida.